En Venezuela, la organización no gubernamental Espacio Público señaló que no hay garantías en la libertad de prensa. Los ataques a comunicadores y a medios de comunicación no han cesado. El informe que fue publicado hoy, cuando se celebra el Día de la Libertad de Prensa, registró el cierre de 81 emisoras de radio solo en el año 2022. La mayoría de estos espacios de comunicación están clausurados y los pocos que funcionan están en manos de una línea editorial que favorece a la administración de Nicolás Maduro. Oliver Fernández con el reporte. Hola Dania, buenas tardes, un gusto saludarte desde la capital venezolana. Según la organización no gubernamental Espacio Público, este informe lo que revela es que hay una violación sistemática a la libertad de prensa en esta nación suramericana, teniendo como principales victimarios a la mayoría de las instituciones del Estado. Veamos el siguiente informe. El informe revela que hubo una reducción de 7% de casos de violación a la libertad de prensa. De 468 denuncias, 227 fueron documentadas por Espacio Público. Pese a la reducción, los casos son aún más graves. No hay garantías de libertad de prensa. Es decir, en Venezuela en los últimos tiempos se han reducido el número de medios y además se ha criminalizado el trabajo de los periodistas. Entonces, digamos, en Venezuela existe espacios para la expresión, espacios para la circulación de información a un costo muy alto, tanto para periodistas como para la sociedad venezolana. 17 detenciones a periodistas en el año 2022. En 14 de ellas se aplicó la ley del odio. El régimen construye el miedo y gana terreno. Persiste el patrón de restricción. Las consecuencias fundamentales que estamos observando son las lógicas de criminalización y de censura vinculadas al cierre de medios, especialmente emisoras de radio, y después la criminalización o persecución penal, especialmente para usuarios de redes sociales. Para el año 2021 existían 980 medios de comunicación, 71% emisoras de radio. Entre el año 2003 y 2022 fueron cerradas 280 emisoras radiales. Principales victimarios: instituciones del Estado, funcionarios, desconocidos, atacantes informativos, operadoras privadas. Principales violaciones: censura, restricciones administrativas, intimidación y amenazas. El silencio administrativo que ejerce Conatel de forma sistemática desde hace varios años funciona como un mecanismo de presión y persecución en contra de las emisoras de radio. Y bueno, obviamente esto se traduce en la supresión de espacios de opinión y de denuncia y por supuesto fomenta la autocensura, ya que en muchos casos prefieren evitar mencionar algunas palabras, algunos temas, etcétera, justamente para cuidarse las espaldas y no ser cerrados o no ser sacados del aire. En los últimos 4 meses se han registrado 55 casos de ataques a la libertad de prensa. Sea por bloqueos de sitios web, sea por represalias hacia personas por expresarse a través de redes sociales o a través de aplicaciones de mensajería instantánea, pero es el mayor número del total. Más de la mitad de las violaciones totales que hemos registrado se dan en el entorno digital, y esto se viene repitiendo este cuatrimestre y lo identificamos también el año pasado. Se ha querido imponer el silencio y los venezolanos buscan la manera de evitarlo. Los contrapesos los ha venido construyendo la sociedad venezolana, con las enormes limitaciones y complejidades, porque estamos hablando de una dinámica muy asimétrica, muy desigual, muy difícil. Es muy difícil en Venezuela buscar información, transmitir información, es muy difícil informarse, es decir, hoy en día es más complicado hacerlo, pero no hay un grado cero. Y Dani, es importante destacar que en los últimos 20 años también se han cerrado canales importantes como por ejemplo RCTV, el propio NTN 24 salió hace varios años de las cable operadoras, canales colombianos como RCN y otros canales de televisión que, por cierto, a pesar del restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia, se le consultó incluso al embajador de Colombia en Venezuela y había prometido que se iba a analizar esta situación a ver si estos canales vuelven otra vez a la parrilla informativa. Sin embargo, eso hasta ahora no ha ocurrido. Es la información que manejamos desde Caracas. Retornamos contigo a la tarde de NTN 24. Gracias, Oliver, gracias por la información. Quiero saludar en Caracas también a Misle González, ella es oficial del programa de medios de la ONG Espacio Público, precisamente. Misle, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, Idania, muchísimas gracias por la invitación. Cuando nos paseamos desde el año 2002 hasta el año
2020 más o menos, ¿cómo ha cambiado el ecosistema de medios? Bueno, tenemos que desde hace 20 años que Espacio Público viene documentando esta situación. Ha habido como unos grandes picos a lo largo de todos estos años, pero la coincidencia entre todo esto es el aumento de los casos que al final se ven como que evidenciados en la restricción al derecho a la libertad de expresión, al ejercicio del periodismo y, por supuesto, a la posibilidad que tienen los ciudadanos de buscar, recibir información en un contexto en el que cada vez que ocurren situaciones o picos de conflictividad, aumentan el número de casos y con ellos el ataque, la persecución no solamente a los trabajadores de los medios, a los mismos medios de comunicación. Y en estos últimos años hemos visto también a ciudadanos y a miembros, quizás actores que forman parte de la opinión pública. También ellos han sido en estos últimos años víctimas de estas persecuciones. Claro. Si en la capital, en Caracas, es difícil informar, es todo un reto para los comunicadores sociales. ¿Cómo se maneja esto en el interior de Venezuela? ¿Cómo funciona, tú que has estado al frente de las regiones? Bueno, Idania, hace minutos nosotros presentamos nuestro informe anual. El trabajo que me tocó, la investigación que yo llevé adelante, habla de que en 13 estados del país no hay medios plurales. Esto, por supuesto, reduce la posibilidad que tienen los periodistas de acceder a fuentes de empleos, pero más allá de eso, el trabajo periodístico con todas las restricciones, crisis económica, quizás la imposibilidad de trasladarse, como aquí en Caracas, que el tema del transporte quizás es un privilegio que todavía en Caracas se evidencia en las regiones. Yo ayer estaba viendo los estados de muchos colegas que, por ejemplo, están comprando gasolina. Entonces, las limitaciones y quizás las barreras que tienen los periodistas, que además somos un gremio sumamente mal pagados en el país, con cada vez más poquitos medios, o mejor dicho, con cada vez menos medios donde nosotros poder trabajar, y que además, que con todas estas limitaciones, ya sorteándolas, logramos como que tener la posibilidad de publicar o de hacer coberturas, que además seamos perseguidos por esta labor. Bueno, claramente es una situación bien lamentable para todos los colegas y para el ejercicio del periodismo y al final para el ejercicio de los que tienen los ciudadanos en el derecho a informarse. ¿Cuál o cuáles son los estados más vulnerables en relación a la libertad de expresión? Bueno, esas 13 regiones que yo nombro en el trabajo, que de hecho los invito a todos a consultar en la página web de Espacio Público, el trabajo se llama Zonas Silenciadas, son 13 estados, vamos a ver si los recuerdo acá por orden alfabético. Estos estados son Amazonas, Aragua, Delta Macuro, Guárico, Mérida, Trujillo, Falcón, se me escapa uno, pero todos estos con realidades, o con características similares, y es que, bueno, la mayoría de los medios están como tomados por el Estado. Que la pauta de los medios la tenga el Estado hace que la calidad de la información y el ejercicio periodístico la calidad de la información sea menor y el ejercicio del periodismo sea, por supuesto, más limitado y restringido. Claro, claro. Ahora, ¿qué significa ser periodista en Venezuela? ¿Cuáles son los retos que plantea el ejercicio del periodismo en Venezuela? Bueno, para mí, yo asocio la labor informativa de los periodistas como un acto de resistencia, una especie de luz al final del túnel, porque es una gente, bueno, yo también soy periodista, que siento que no se rinde en la búsqueda de la información, que tiene muy en claro cuál es la responsabilidad que tiene en un contexto como este, donde la opacidad y el ocultamiento de información es como una política estatal. Para mí, el ejercicio del periodismo es eso, resistencia, terquedad y bueno, un acto incluso de valentía. Las redes sociales se han convertido en la principal herramienta para informarse dentro de Venezuela. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas que esto plantea?
Bueno, las ventajas es que, por supuesto, todos tenemos acceso a ellas. Bueno, digo todos, entendiendo a los ciudadanos que tengan, por supuesto, acceso quizás a un teléfono móvil o a una conexión de Internet. Las desventajas es que justamente como todos tenemos acceso a ellas, allí entra cualquier persona con los fines que pueda tener o con las intenciones que pueda tener y da información y por supuesto no todo el mundo está como preparado para obtener información sin rigor periodístico, sin esta cosa que tenemos los periodistas, que es contrastar, como que verificar la información, y eso por supuesto es una desventaja en la medida que se instaura un clima de desinformación que hace que confunde a la gente y que afecta por supuesto el tema de la confianza en los ciudadanos. Claro.